A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si la vida, en vez de ser solo una cadena de cosas que nos pasan, pudiera ser diseñada? Diseñada con intención, con un propósito, como si fuera una verdadera obra de arte. Esa es la idea tan potente que vamos a explorar hoy, a partir del concepto de Mi proyecto de vida de Alfonso Pedrosa. Vamos a desglosar esta idea, que es fascinante. Para empezar, el autor nos pone sobre la mesa una metáfora increíble. Imagínense la escena. Miguel Ángel, parado frente a un bloque de mármol gigante. Él no llegó y empezó a darle golpes a la piedra a ver qué salía, ¿no? ¡Claro que no! Antes del primer golpe, él ya veía la escultura dentro. Ya la había visualizado, la había planeado. Tenía una visión clarísima. Y claro, esa imagen nos aterriza de golpe en una pregunta. Una pregunta muy personal, diría yo. Si nuestra vida es la creación más importante que vamos a hacer, ¿la estamos esculpiendo con esa misma intención? ¿O nomás estamos dejando que los golpes del día a día le den forma por accidente? Es una pregunta fuerte, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por dónde se empieza a esculpir una obra maestra así? Pues antes de tocar el cincel, lo primero es entender el material con el que se va a trabajar. Para el autor de esta idea, su punto de partida fue justamente el mármol en bruto, el de una vida que al principio, de diseñada, no tenía nada. Y es que su historia no arranca con un plan maestro, ni mucho menos. De hecho, es todo lo contrario. Su vida, al comienzo, estaba definida por las presiones de afuera, por las circunstancias. Las decisiones no venían de la pasión o la vocación, sino de la pura y dura necesidad de sobrevivir. Esas presiones externas, pues, marcaron por completo sus primeros años. Y aunque fueron tiempos difíciles, lo interesante es ver cómo esos desafíos, sin que él lo supiera en ese momento, se estaban convirtiendo en los cimientos sobre los que más tarde construiría su búsqueda de un propósito real. Miren, si vemos su historia en esta línea de tiempo, salta a la vista un patrón clarísimo. Estamos hablando de México en los años 50, en una familia donde cada centavo contaba. Desde muy chico, el trabajo no fue una opción, fue una obligación. A los 7 años, la edad en la que uno debería estar jugando, él ya era cerillo en un supermercado. Y cuando llegó el momento de elegir una carrera, no eligió lo que le apasionaba, sino lo que le prometía un trabajo seguro: contabilidad. Y a ver, todo ese esfuerzo temprano tuvo su lado bueno, ¿no? Le forjó una disciplina de hierro, un sentido del orden, herramientas que le sirvieron para siempre. Pero, y este es un gran pero, por dentro algo no cuadraba. Crecía y crecía una sensación de vacío, un conflicto tremendo entre lo que tenía que hacer para vivir y lo que su alma le pedía hacer. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de 180 grados. Llega un punto de quiebre. El momento en que decide que ya basta de dar martillazos a ciegas y se lanza a buscar, conscientemente, la visión para su propia vida. Fíjense en esta encrucijada, porque es la que lo cambió todo. Por un lado, tenía el camino seguro, un puestazo, estabilidad económica, vaya, todo lo que se supone que uno debe buscar. Pero por dentro, ese vacío se hacía cada vez más grande. Y por el otro lado, estaba el salto al vacío, la incertidumbre total, un sueldo más bajo, pero con la posibilidad de por fin encontrar un propósito. Y tomó la decisión más difícil y valiente: soltó la seguridad para buscar la plenitud. Y esta frase nos muestra el lado más humano y vulnerable de una decisión tan radical. Lo que dice es clave: necesitaba encontrarme a mí mismo. Pero el otro punto crucial es que no lo hizo solo. El apoyo de su esposa fue fundamental, incluso si ella, como él dice, en ese momento no entendía del todo la profundidad de esa búsqueda interna que él tenía. Ok, entonces, a partir de ese momento, no se trató solo de cambiar de trabajo. Fue mucho más profundo. Empezó a desarrollar un método, una metodología concreta para no volver a navegar a la deriva nunca más. Vamos a ver de qué se trata esto. Y aquí lo tenemos, el corazón de todo esto, el proyecto de vida. Ojo, no es una simple lista de metas que uno se olvida en febrero. Para nada. Es más bien una brújula, una guía personal diseñada por uno mismo para orientar las decisiones importantes y sobre todo para sacarle el máximo jugo a la vida, al tiempo y al potencial que se tiene. Y la creación de esta guía no fue algo que se le ocurrió en una tarde, no. Se lo tomó muy en serio. Se encerró literalmente 4 días enteros de sus vacaciones. Imagínense, 4 días de reflexión profunda, de escribir, borrar, volver a escribir, hasta que la primera versión de su proyecto de vida tomó forma. Una dedicación total a la arquitectura de su propio futuro. Es que esta analogía del plan de vuelo es perfecta. Piénsenlo.
Nadie en su sano juicio se subiría a un avión si el piloto dijera, no sé bien a dónde vamos, pero despeguemos y ya vemos. Sería una locura, ¿cierto? Y sin embargo, muchas veces emprendemos el viaje más importante de todos, el de nuestra vida, justo así, sin la menor idea de la ruta. Y con esto llegamos al fundamento filosófico de toda esta estructura. Es un principio que suena muy simple, pero es increíblemente poderoso y puede de verdad cambiar por completo la perspectiva sobre lo que significan el éxito y la realización personal. La clave de todo está en el orden. Fíjense bien, ser, hacer y al final tener. Primero, el trabajo es hacia adentro, el ser. Se trata de preguntarse, ¿quién soy realmente? ¿Qué valoro? ¿Qué necesito? Una vez que hay claridad en eso, viene el hacer. Actuar de forma coherente con ese ser. Y solo como una consecuencia natural de ese ser alineado, llegue el tener. Los resultados, los logros. Y aquí está el meollo del asunto, y la posible razón por la que tanta gente se siente vacía. La sociedad moderna nos bombardea con la fórmula al revés. Nos grita, ten el coche, ten los seguidores, ten el dinero, y entonces serás alguien importante. Pero es una trampa, es un camino que tarde o temprano se siente hueco, sin sustento. Entonces, para ir resumiendo las ideas clave, un proyecto de vida no es una cárcel de planes, sino una brújula que se va ajustando en el camino. Requiere, eso sí, una honestidad brutal con uno mismo, pero la recompensa es enorme. Claridad, dirección y, lo más importante, un sentido. Transforma la existencia de ser una serie de accidentes a ser una creación consciente. Y así, cerramos volviendo a la idea del principio. Miguel Ángel ya veía al David dentro de ese bloque de mármol antes de siquiera tocarlo. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué obra maestra hay dentro de cada uno, esperando ser descubierta y liberada a través de un diseño consciente? ¿Cuál va a ser ese primer trazo intencional? Bueno, eso ya es cosa de cada quien.